¿Qué estás haciendo? Hola, Anthony. Hola. ¿Qué era? No, nada, hoy quería explicarte algunas técnicas relacionadas con la llegada de la fotografía digital, que vuelven a estar en boga. En primer lugar, la fotografía estereoscópica, la cual nos permite simular el efecto de la tridimensionalidad de nuestras imágenes. Luego hablaremos de la fotografía panorámica y a continuación de los entornos virtuales interactivos a 360 grados. Estaba haciendo este juego, ¿ves? Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la fotografía? Intenta mirar este lápiz primero con un ojo y luego con el otro. ¿Ves? Se ven dos imágenes distintas. Sí, pero déjalo quieto. Lo tengo quieto. No, lo estás moviendo. ¿Ves, Anthony? Esto es lo que intentaba explicarte antes. Si miramos este lápiz primero con un ojo y después con el otro, vemos dos imágenes distintas. Esto se debe a que el punto de vista cambia ligeramente. Y es nuestro cerebro el que luego reelabora estas dos imágenes juntándolas y dándonos la sensación de la tercera dimensión, que es lo que permite valorar las distancias. En la fotografía estereoscópica se trata de utilizar el mismo principio. Piensa que la fotografía estereoscópica ha sido, digamos, experimentada desde el nacimiento de la fotografía. En el primer aparato estereoscópico se remonta a 1838. ¿Ah, sí? Charles Whiston presentó este aparato en 1838 y para ello utilizaba dos objetivos que tomaban la misma escena desde posiciones ligeramente distintas la una de la otra. Luego tuvo el momento de mayor auge hasta los años 50-60, tras lo cual la estereofotografía se fue perdiendo. En la actualidad, como te decía, gracias a la llegada del digital y sobre todo de Internet, que permite confrontarse y difundir las propias imágenes, ha vuelto un poco a estar en boga porque como para el HDR, del que hemos hablado en el tema anterior, para la estereofotografía existen muchos foros donde se habla sobre esta y se experimentan nuevas técnicas para realizar estas imágenes que ofrecen la ilusión de tridimensionalidad. Ahora ya te puedes imaginar la pregunta que voy a hacerte. Claro. Entonces, ¿cómo se realizan estas estereofotografías? Esto es precisamente lo que quería explicarte. Mira, al principio consiste en simular la visión binocular que tenemos. Por lo tanto, se trata de tomar dos imágenes desde puntos de vista próximos pero distintos entre sí. Antiguamente se hacían aparatos que tenían dos objetivos, que permitían imprimir al mismo tiempo en la película dos imágenes tomadas desde el punto de vista no demasiado alejado, más o menos a la misma distancia que tienen entre sí los dos ojos, de una persona, 7 u 8 centímetros. Ahora en digital no existen muchos aparatos que permitan hacer esta doble imagen simultáneamente, pero se puede obtener lo mismo en una fotografía tridimensional con visión estereoscópica, con algunos pequeños arreglos. Simplemente se trata de variar el punto de vista entre un disparo y otro para producir estas dos imágenes, que luego deberán visualizarse de tal modo que se tenga que ver con un ojo una imagen y con el otro la otra, para que nuestro cerebro obre el mismo procedimiento y nos dé la idea de la tridimensionalidad. ¿me podrías enseñar cómo se hace? Sí, claro, como te decía, no necesitamos aparatos complejos. Basta con tener la posibilidad de trasladar la máquina sobre un solo eje. De este modo, se evita que se produzcan otros movimientos que harían que las imágenes fueran muy distintas entre ellas. Por lo que es necesario utilizar el trípode y luego con un deslizador como este, tenemos la posibilidad de trasladar el punto de vista a la derecha o a la izquierda. Por lo tanto, primero se coloca la máquina en un lado, se hace el primer disparo, obviamente con la exposición en posición manual, manteniendo de este modo todos los parámetros de exposición idénticos en las dos imágenes, sobre todo en lo que respecta a la apertura del diafragma, porque crear dos imágenes con profundidad de campo distinta eliminaría este efecto que ofrecen dos imágenes perfectamente idénticas. Después del primer disparo, se desplaza la máquina al otro lado y se hace un segundo disparo, como te decía, manteniendo los mismos parámetros. El límite de esta técnica, sin embargo, es que no se puede aplicar a sujetos en movimiento. Claro. Porque fotografiando dos imágenes en movimientos distintos no se podrían superponer las tomas y por lo tanto no se obtendría este efecto de tridimensionalidad de nuestra imagen. Para obviar esto, en realidad existen dos dispositivos que permiten, situados delante del objetivo, mandar al mismo tiempo dos imágenes a nuestro sensor. Aunque en realidad se pierde un poco la calidad porque se hace a través de espejos que empeoran la calidad óptica de nuestro objetivo. Si se desea obtener la máxima calidad con sujetos en movimiento, se podría bien colocar dos máquinas sobre un eje horizontal y que se disparasen al mismo tiempo mediante los dispositivos adecuados. O bien, como te decía antes, utilizar unos aparatos bastante caros que tienen dos ópticas que proyectan la imagen sobre sensores distintos, pero que se disparan al mismo tiempo.
Entonces, volviendo al tema del desplazamiento, tú has dicho que la distancia debe ser más o menos la distancia entre nuestros ojos. Como te decía, bastan pocos centímetros. Generalmente se usa una distancia de 7-8 centímetros entre el punto de vista de la primera y de la segunda imagen. Obviamente, para obtener un efecto de tridimensionalidad lo más realista posible, se podría también adaptar la distancia entre los dos puntos de disparo en función de la distancia del sujeto. ¿Me lo puedes explicar mejor? Si el sujeto está cerca, se utiliza esta distancia. Si el sujeto está lejos, para acentuar este efecto de desplazamiento, debe aumentarse también la distancia entre los dos puntos de disparo de la imagen. Ah, ok. Y entonces, una vez tomadas, ¿cómo las vemos? Bien, existen varios modos de ver estas imágenes estereoscópicas. Se puede imprimir y luego, mediante los dispositivos adecuados, juntar las dos imágenes y visualizarlas. De esta manera, un ojo verá una imagen y el otro la otra. Se obtendrá así el mismo procedimiento que la visión binocular, que mediante procesos realizados por nuestro cerebro nos dará la sensación de tridimensionalidad. Otra forma de verlas, que es bastante inmediata e incluso quizá más divertida, es la de construir con estas imágenes anaglifos. ¿Y qué son? Parece un término complejo, pero se trata de superponer las dos imágenes dando una entonación cian y rojo a una y a la otra, y después, mediante unas gafas especiales, con una lente roja y la otra cian, las miramos a través de la pantalla y cada una de ellas se percibe por un ojo, y así tenemos la misma sensación y vemos la imagen como algo tridimensional. Interesante. ¿Y dónde se pueden encontrar estas gafas? Se encuentran muy fácilmente por Internet. Hay varias páginas que precisamente tratan de fotografía tridimensional donde se puede comprar estas gafas y son muy baratas. O si no, también te las puedes hacer tú utilizando gelatinas de colores. Si miras en la página de la NASA, encontrarás también una guía que te explica cómo hacerlas. Ah, sí. ¿Y la NASA qué tiene que ver? ¿Ves? Porque a menudo han utilizado este sistema fotográfico en sus expediciones y en Internet puedes encontrar imágenes elaboradas con esta técnica. Por eso muestran la forma de hacer estas gafas para poder visualizarlas en la pantalla. ¡Guau! Bueno, Anthony, ahora hablaremos de otro aspecto de la fotografía relacionado con el mundo digital. Me refiero a la fotografía panorámica y de los entornos interactivos virtuales a 360 grados. ¿Ves? A menudo cuando intentamos fotografiar un paisaje, nos damos cuenta de que en el ángulo de campo de nuestra máquina no basta para incluir en el encuadre todo lo que quisiéramos. Es verdad, esto me ha pasado varias veces. En estos casos puede resultar útil hacer una fotografía panorámica. Para hacerlo, antes de la llegada del digital, se necesitaban aparatos específicos destinados a este tipo de fotografía exclusivamente. Existen desde los orígenes de la fotografía. Algunos de estos aparatos tenían el objetivo giratorio, que permitía imprimir sobre la película en momentos distintos todo el paisaje que se encontraba delante del fotógrafo. Otros, sin embargo, giraban completamente el cuerpo de la máquina fotográfica durante el disparo, y al mismo tiempo pasaban la película por el dorso para imprimir todo el paisaje. Algunos de estos aparatos llegaban incluso a encuadrar completamente los 360 grados. Ahora, en digital, todo esto se simplifica, ya que podemos disparar con nuestra máquina fotográfica reflex normalísima, efectuando una serie de disparos simplemente girando la máquina sobre el eje vertical. De esta manera, obtenemos una serie de disparos que luego, juntando las imágenes, de la misma forma que luego verás con Ricardo en la fase de postproducción, podemos obtener imágenes panorámicas que nos permiten aumentar notablemente el ángulo de campo de nuestra óptica. ¿Y cómo funciona? Mira, como te decía, se trata de efectuar una serie de disparos girando la máquina solamente sobre el eje vertical. Esto nos permite obtener la panorámica denominada cilíndrica, ya que nosotros realizamos disparos desplazando la máquina cada vez un ángulo exacto, para que en las dos imágenes haya siempre una parte que se superponga con la imagen siguiente. De este modo, en la fase de postproducción, utilizando el Photoshop, el plugin PhotoMerge, haremos coincidir las partes de las dos imágenes correspondientes y las uniremos hasta formar esta panorámica. Como te decía, basta utilizar un cabezal de este tipo que permite hacer rotaciones sobre el mismo eje, regulando el ángulo de rotación entre un disparo y el otro. Asimismo, también es importante que ofrezca la posibilidad de desplazar la máquina hacia adelante y hacia atrás, y sobre los tres ejes, para poder colocar el punto nodal de la óptica en el centro de rotación del cabezal del trípode, ya que si girásemos la máquina simplemente sobre el centro del cuerpo,
obtendríamos imágenes que parecería que hubiesen sido tomadas desde puntos de vista distintos, y esto nos traería complicaciones en el momento de unirlos, ya que tendrían una perspectiva diferente. El punto nodal es el punto de la óptica donde virtualmente se encuentran los rayos luminosos antes de formar la imagen en el centro del aparato. Para eso, ves, están estos deslizadores que permiten centrarlo primero en el eje vertical, para poder desplazarlos a derecha e izquierda. Necesitamos centrar siempre este punto nodal desplazando hacia adelante o hacia atrás todo el cuerpo de la máquina, hasta llegar a hacer caer el punto nodal sobre el eje de rotación del trípode. Para obtener una panorámica cilíndrica basta con ajustar estos dos movimientos, el lateral y el de hacia adelante y atrás, permitiéndonos efectuar estos disparos que luego juntos formarán este cilindro, que es el que precisamente da el nombre a este tipo de imágenes. ¿Y cuántos grados se gira la máquina entre un disparo y el otro? Esto depende del ángulo de campo de la óptica que estemos utilizando. Por ejemplo, en este caso que utilizamos una distancia focal de 12 milímetros, para hacer que las dos imágenes se superpongan un 30%, que es la cantidad que requiere el plugin para que funcione correctamente. ¿Tanto? ¿El 30%? Sí, el 30% por un lado y el 30% por el otro. Así de cada disparo, la parte buena que se utiliza es el 40% que está en el centro. Las otras dos se superponen con las imágenes de al lado, a derecha y a izquierda. Para ello configuraríamos en el cabezal el número de disparos necesarios para hacer la rotación. En este caso con 12 milímetros, lo que nos da un ángulo de campo de aproximadamente 90 grados, deberíamos efectuar 8 disparos, por tanto, un disparo cada 45 grados para completar los 360 grados. ¿Ves? Tenemos preparados los disparos, posición en la que la máquina se detiene y tú disparas. Esto, como te decía, depende mucho del tipo de ángulo que estemos utilizando, mientras que el ángulo vertical siempre será fijo, obligatorio. ¿Y por qué tienes la máquina configurada en vertical? La máquina se configura en vertical para aprovechar el máximo ángulo de campo, digamos, en el encuadre tradicional, en el lado horizontal. Esto porque cuando nosotros hacemos la rotación, sumamos el ángulo de campo de cada fotografía. Sí. Pero en el vertical no cambia y por lo tanto intentamos aprovecharlo al máximo. Como te decía, en función del ángulo de campo se realizan más o menos disparos, ya que deben superponerse. Esto comporta también una mayor o menor calidad de la imagen, es lógico. Si utilizo un objetivo básicamente gran angular, se precisarán menos disparos para completar la rotación. Lógico. Esto hace, sin embargo, que la imagen al juntarla con otras tenga menos píxeles. Una vez que construyamos la imagen, el número de píxeles será menor. Si por el contrario utilizamos una distancia focal más larga, deberemos realizar más disparos, ya que al tener un campo reducido, para cubrir los 360 grados necesitaremos más, pero el resultado será una imagen con muchos más píxeles, al haber utilizado menos disparos. ¿Ves, Anthony? Hasta ahora hemos hablado de la panorámica llamada cilíndrica, ya que la rotación se efectúa solo sobre el eje vertical. En realidad existe otro tipo, que ya he anunciado antes, la panorámica esférica, que sirve para crear entornos virtuales interactivos a 360 grados. Para este tipo de imágenes panorámicas, además de la rotación sobre el eje vertical y, por tanto, la formación del cilindro, nosotros hacemos otras dos rotaciones, pero inclinando primero la máquina hacia arriba para que cubra la porción de imagen que está encima de la panorámica y hacemos también un giro de rotación completo de las imágenes, siempre utilizando los mismos ángulos de rotación para superponer las imágenes. Tras lo cual hacemos un tercer giro de imágenes inclinando la máquina hacia abajo y cubriendo la porción de esfera que está abajo. Y así se cubre todo. Así cubrimos los 360 grados y luego hacemos también los disparos finales hacia el cénit y hacia el nadir, cubriendo de este modo también la parte superior e inferior del suelo. De esta manera obtenemos imágenes que nos permiten, una vez superpuestas, reconstruir toda la esfera que hay alrededor de nosotros. Y sobre todo con las aplicaciones del software de Apple, QuickTime VR, cabe la posibilidad, después de construir esferas, que luego se vuelven navegables. Por lo tanto, se pueden visualizar de forma interactiva, y yo, haciendo clic en la imagen, moviendo el ratón, puedo mover el punto de vista y navegar por ella como si me encontrara en el entorno original donde se han tomado las fotografías. Esta tecnología se ha difundido mucho con las conexiones rápidas de Internet. Ya existía hace varios años, pero recientemente se utiliza también bastante con fines publicitarios para cualquier actividad que
tenga la necesidad de mostrar ambientes en webs de hoteles, pueblos turísticos, sí, seguramente ya los habrás visto. Y se hacen precisamente utilizando los principios de la fotografía panorámica. Aunque en este caso es necesario estar atentos también a la posición del punto nodal con respecto a la rotación que hacemos hacia arriba y hacia abajo, porque esta también debe realizarse sobre el punto nodal de la óptica. Por lo tanto, también tenemos que colocar la máquina sobre el eje. ¿Cómo se fotografía hacia abajo en este trípode con esto en medio? Bueno, mira, hagamos lo que te decía antes. Un disparo hacia abajo donde se incluye el trípode y las patas del trípode. Y luego quitamos toda esta estructura y hacemos un disparo a mano alzada fotografiando el suelo libre. Tras lo cual, en la fase de postproducción sustituiremos este parche y, digamos, limpiaremos la imagen tomada desde el trípode. Ahora te he hablado de esta técnica realizada con una máquina tradicional y con un focal gran angular no demasiado amplia. Algunos profesionales utilizan también ópticas fish eyes para esto, ya que permiten cubrir un ángulo de campo de hasta 180 grados. Y esto evita la rotación de la máquina hacia arriba y hacia abajo, porque ya tenemos un ángulo de 180 grados donde, cubriendo desde el cielo hasta el trípode, basta hacer rotaciones sobre el eje vertical para cubrir toda la esfera. Obviamente aquí también sirve lo que decíamos antes. Haciendo esto obtengo imágenes de forma más rápida, porque realizo menos disparos y por tanto tendré que juntar menos imágenes en la fase de postproducción. Pero estas imágenes tendrán una calidad más baja porque estarán formadas por un menor número de píxeles. Entonces, en lo que respecta a la exposición, el enfoque, el balance del blanco, ¿qué debo hacer? Mira, tendremos que intentar mantener las mismas configuraciones entre un disparo y el otro. De lo contrario, obtendríamos el efecto de una fotografía con tonalidades distintas. Por lo tanto, para ello configuramos la máquina en el modo de exposición manual y luego intentamos averiguar cuál es el tiempo de exposición y el diafragma más indicado para nuestra escena. Siempre se tiende a priorizar diafragmas muy cerrados para obtener una nitidez que va del primer plano al fondo, porque tenemos que hacer una esfera y por lo tanto es bueno no tener zonas que no estén perfectamente enfocadas. Una vez configurada la exposición, valorando también la luminosidad presente, debido al hecho de que tenemos que realizar una imagen a 360 grados, tenemos que mediar entre las zonas de mayor luminosidad y de mayor sombra, tanto delante como detrás de nosotros. Por lo tanto, se hacen unos disparos de prueba para valorar la exposición y se busca el mejor resultado tanto en las luces altas como en las sombras. Aquí, una vez configurada la máquina, ponemos el enfoque en configuración manual, porque este también tiene que ser fijo, ya que yo, al girar, puedo encontrar sujetos a distintas distancias y si el enfoque varía ligeramente, también variará el encuadre de la imagen y por lo tanto no obtendría una correcta superposición con las imágenes de al lado. Aquí efectúo todos los disparos manteniendo fijas estas configuraciones, es decir, tanto la de la exposición como la del enfoque. También se debe prestar atención al balance del blanco, porque al girar en la escena se pueden encontrar fuentes luminosas de distinto tipo. Por un lado puedo tener la luz del sol, por otro una farola que me da una luz artificial y también en este caso se intenta hacer un balance del blanco para la fuente luminosa principal y la mantenemos fija incluso rotando. De este modo en nuestra panorámica también obtendremos una reproducción constante incluso de las tonalidades cromáticas. Tú has dicho que el enfoque debe ser constante, ¿no? Vale, pero si al girar la máquina tengo sujetos a distintas distancias, ¿cómo hago para enfocarlo todo? Es por esto que te aconsejaba utilizar aperturas de diafragma muy cerradas. Se hace para aumentar la profundidad del campo. Y luego quizás podamos utilizar la distancia hiperfocal para enfocar de este modo en el punto que optimiza la extensión de la profundidad de campo. Además, entre otras cosas, utilizando ópticas gran angulares, como en la mayor parte de los casos se hace con este género fotográfico, siempre tendremos una profundidad de campo bastante extensa para que todo resulte nítido, desde el primer plano hasta el fondo, sin problema. ¿Y si tengo sujetos en movimiento? Esta es otra complicación con la que podemos encontrar si queremos hacer este tipo de fotografías, ya que al tomar varias imágenes en momentos distintos, corremos el riesgo de encontrarnos cada vez con una forma distinta en la imagen. Por lo tanto, si utilizo un gran ángulo que tiene un buen ángulo de campo, puedo intentar incluirlos en una fotografía y luego excluirlos de las demás, para que aparezcan en mi imagen final en su movimiento. Es más difícil cuando se usa un objetivo que tiene una distancia focal más larga, porque entonces tengo que fraccionar la esfera en más disparos. Es difícil reproducir un sujeto que se mueve en una sola fotografía y excluirlo de todas las demás.
En este caso, es necesario estar atento a las personas y pedirles, si son tan amables, de moverse o de evitar moverse demasiado entre un punto y el otro. Algunos profesionales utilizan el Fish-Eye para este tipo de fotografía, ya que solo con 4 disparos pueden hacer toda la esfera y por consiguiente solo tendrán 4 puntos de confluencia entre las imágenes, por lo que se limitará al mínimo este defecto. Por lo que he entendido, hay que practicar mucho. Seguramente. Entonces, otra cosa. Antes hablabas de navegabilidad. ¿A qué te refieres exactamente? Justamente hablaba de navegabilidad porque una vez formada la esfera, cuando unimos todas las imágenes, gracias a, como te decía antes, la tecnología QuickTime VR, Virtual Reality, tenemos la posibilidad de mostrar estas imágenes mediante un navegador de Internet. De hecho, la gran ventaja de esta tecnología es la de poder funcionar en cualquier página web o de ser navegable a través del navegador de Internet. Entre otras cosas, el plugin pesa muy poco y es gratis, por lo que es accesible a todo el mundo. Podemos ver esta esfera moviéndonos dentro de ella, simplemente moviendo el botón del ratón y desplazándolo. Esta tecnología incluye otras ventajas, ya que dentro de un único panorama, es decir, una única esfera, puedo poner zonas sensibles, los llamados hotspot. Si hacemos clic sobre ellos, pueden enviarme a otras imágenes, que pueden ser otras panorámicas. Y por tanto, yo puedo crearme dentro de un entorno un recorrido de puntos, pudiendo navegar por los distintos lugares. O tener enlaces a otros tipos de archivo, que pueden ser otras imágenes, fichas técnicas que me describen un producto que se encuentra en el entorno, o bien documentos de audio, que recrean la atmósfera de un determinado lugar donde se han tomado las fotografías, e imágenes de vídeo. En definitiva, tengo la posibilidad de construirme todo un recorrido virtual formado por varios nodos, y dentro del mismo insertar también otros contenidos. De este modo se obtiene un efecto, digamos, virtual, pero también multimedia, donde el observador puede moverse libremente, elegir el nodo que desea observar e incluso la dirección en que desea mirar. También puede hacer zoom para ver los detalles más de cerca. Esta tecnología, entre otras cosas, es muy accesible, ya que puede visualizarse con cualquier tipo de conexión, incluso aunque no sea de las más rápidas. En resumen, se está difundiendo muy rápidamente porque abre nuevas fronteras a la fotografía. De hecho, he visto en Internet este tipo de panoramas interactivos y tenía la idea de que eran mucho más difíciles de crear, y en cambio he entendido que incluso puedo hacerlos yo. Sí, bueno, en realidad no es tan simple. Hay que controlar bastantes parámetros. Como has visto, en definitiva se trata, aparte de necesitar los aparatos necesarios, porque en cualquier caso te hace falta un cabezal panorámico, también necesitas los que están relacionados con la exposición, el enfoque. En cualquier caso, con unos mínimos conocimientos y a veces también un poco de mano se puede hacer. Piensa que en Internet existen muchos grupos de discusión donde los usuarios crean ellos mismos cabezales panorámicos y los adaptan a sus máquinas. En fin, se puede hacer, pero se necesita también mucha práctica y atención con los detalles técnicos. Además, hasta ahora hemos afrontado este aspecto utilizando una reflex tradicional y un cabezal panorámico. Piensa que existen equipos muy caros, pero también muy avanzados, que permiten obtener toda una esfera con un único disparo, ya que tienen un cabezal motorizado que una vez pulsado el botón, gira en todas direcciones, y toma las fotografías e incluso las monta. Algunos de estos utilizan también la tecnología HDR, y detectan los valores de luminancia en todas las partes del encuadre durante la rotación. Pero esto es realmente increíble, que se pueda hacer toda la panorámica con un disparo. Sí, bueno, pero piensa que son aparatos muy caros y únicamente reservados a profesionales que trabajan con este tipo de imágenes. Un día yo seré uno de ellos. Bueno, Anthony, hoy hemos hablado en la primera parte de la fotografía estereoscópica y luego de cómo sugerir la sensación de tridimensionalidad en las imágenes. Después nos hemos adentrado en la fotografía panorámica, hablando primero de las panorámicas cilíndricas, que solo contemplan la rotación sobre el eje vertical, y luego de las panorámicas esféricas, donde se intenta reconstruir toda la esfera alrededor de nosotros, y de las ventajas que nos ofrece el QuickTime VR, que nos permite construir estos panoramas activos navegables e incluso crear un recorrido virtual formado por varios nodos con contenidos multimedia adicionales. Debo decir que cada lección supera mis expectativas. ¡Bravo! Montarse y difundir las propias imágenes ha vuelto un poco a estar en boga porque como para el HDR
del que hemos hablado en el tema anterior, para la estereofotografía existen muchos foros donde se habla sobre esta y se experimentan nuevas técnicas para realizar estas imágenes que ofrecen la ilusión de tridimensionalidad. Ahora ya te puedes imaginar la pregunta que voy a hacerte. Claro. Entonces, ¿Cómo se realizan estas estereofotografías? Esto es precisamente lo que quería explicarte. Mira, al principio consiste en simular la visión binocular que tenemos. Por lo tanto, se trata de tomar dos imágenes desde puntos de vista próximos pero distintos entre sí. Antiguamente se hacían aparatos que tenían dos objetivos, que permitían imprimir al mismo tiempo en la película dos imágenes tomadas desde el punto de vista no demasiado alejado, más o menos a la misma distancia que tienen entre sí los dos ojos, de una persona, 7 u 8 centímetros. Ahora en digital no existen muchos aparatos que permitan hacer esta doble imagen simultáneamente, pero se puede obtener lo mismo en una fotografía tridimensional con visión estereoscópica, con algunos pequeños arreglos. Estereoscópica se trata de utilizar el mismo principio. Piensa que la fotografía estereoscópica ha sido, digamos, experimentada desde el nacimiento de la fotografía. En el primer aparato estereoscópico se remonta a 1838. ¿Ah, sí? Charles Whiston presentó este aparato en 1838 y para ello utilizaba dos objetivos que tomaban la misma escena desde posiciones ligeramente distintas la una de la otra. Luego tuvo el momento de mayor auge hasta los años 50-60, tras lo cual la estereofotografía se fue perdiendo. En la actualidad, como te decía, gracias a la llegada del digital y sobre todo de Internet, que permite confrontar este lápiz primero con un ojo y luego con el otro. ¿Ves? Se ven dos imágenes distintas. Sí, pero déjalo quieto. Lo tengo quieto. No, lo estás moviendo. ¿Ves, Anthony? Esto es lo que intentaba explicarte antes. Si miramos este lápiz primero con un ojo y después con el otro, vemos dos imágenes distintas. Esto se debe a que el punto de vista cambia ligeramente. Y es nuestro cerebro el que luego reelabora estas dos imágenes juntándolas y dándonos la sensación de la tercera dimensión, que es lo que permite valorar las distancias. En la fotografía estereoscópica, ¿Qué estás haciendo? Hola, Anthony. Hola. ¿Qué era? No, nada, hoy quería explicarte algunas técnicas relacionadas con la llegada de la fotografía digital, que vuelven a estar en boga. En primer lugar, la fotografía estereoscópica, la cual nos permite simular el efecto de la tridimensionalidad de nuestras imágenes. Luego hablaremos de la fotografía panorámica y a continuación de los entornos virtuales interactivos a 360 grados. Estaba haciendo este juego, ¿ves? Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la fotografía? Intenta mirar